Mejor hablemos. Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos hoy para conversar con el candidato a la presidencia por el Partido Liberal, Humberto de la Calle. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Encantado de estar aquí de nuevo. De nuevo, sí, porque ya van como 3 o 4 veces en todo este tiempo de campaña. Magnífico. Bueno, precisamente porque como usted ha estado aquí varias veces y nos ha contado sobre sus propuestas y lo hemos oído hablar de las propuestas, yo no le voy a preguntar más de propuestas. Creo que ya no las sabemos al derecho y al revés. Yo le voy a preguntar por qué insistir hasta el final, no tirar la toalla a pesar de las encuestas. Bueno, no, pues eso me parece que es una estupenda pregunta. Primero, ahí están las encuestas, sí, me va mal, claro, eso es indiscutible, uno no puede pelear con las encuestas, aun cuando se han equivocado. Hay un análisis de la silla vacía que toma las elecciones regionales y las presidenciales pasadas, y de 21 encuestas solo una acertó, y un señor en Costa Rica ganó con el 6% en las encuestas, pero bueno, no quiero aparecer defensivo, muy bien, está mal. Pero ¿cuál es mi llamado? Primero, estamos en un momento de reflexión. Estos 5 días son hechos para eso, los 5 que faltan, pues los últimos 8. Y yo pido a los colombianos que reflexionen. Yo no estoy en los extremos, tengo una propuesta que arranca del centro, pero que asume los principales retos del Estado colombiano en este momento, que es básicamente la desigualdad. Y me parece que además tengo experiencia, talante, tranquilidad. Yo no uso de manera arbitraria la autoridad. Honestamente yo creo que, como muchos dicen, de la Calle es el mejor, pero no va a ganar, y entonces hay como una especie de estigma. Eso además es una distorsión del sistema de 2 vueltas, porque la primera vuelta es para votar por el que a uno le gusta. Las encuestas fueron llevando a la gente como a la mentalidad de segunda vuelta, y la polarización del 11 de marzo, que yo sostengo que fue un error de Sergio Fajardo, cuando yo lo invité en noviembre a que hiciéramos una consulta en marzo. Si hubiera aceptado, el panorama sería distinto y me hubiera podido ganar, cuando eso él iba mucho más adelante que yo en las encuestas. Luego el problema no era de quién ganaba, sino de evitar lo que pasó, que es una polarización y todavía estamos en la resaca de lo que está pasando. Pero no tiro la toalla por varias razones. Primero, porque tengo que tener la fortaleza de seguir con mi mensaje. Yo confío en mi mensaje, yo sé lo que estoy diciendo. Segundo, porque de todos modos son voces que funcionan en la democracia. A mí lo último que estoy viendo, y tengo que decirlo con delicadeza pero con claridad, esa tesis del voto útil me parece que lo que hace es deformar la democracia, de tal manera que esto se volvió una carrera de caballos. La gente mirando las encuestas a ver por quién va votando sin consideración a las propuestas, en vez de propuestas, encuestas. Y veo incluso intelectuales importantísimos que habían manifestado 1000 veces estar conmigo, ahora cambian de bando simplemente por el voto útil. No, de eso quiero preguntarle, sí. por esas personas que han estudiado muy bien las propuestas, que conocen muy bien la política desde hace muchos años y que consideran que usted es el mejor candidato, que habían dicho que iban a votar por usted, pero que ahorita dicen, la verdad, si voto por De la Calle, sí, pierdo el voto, porque el que realmente tiene, la única opción de centro que tiene el chance de pasar a segunda vuelta, sí, es Sergio Fajardo. ¿A ellos qué les dicen? Sí, no, yo entiendo el razonamiento, es un razonamiento de voto útil práctico, pero un poco descorazonador, porque estoy de acuerdo contigo. Nadie está diciendo que las propuestas son malas o insuficientes. No, lo que están exclusivamente es haciendo ese cálculo, que puede ser equivocado también. Primero porque no sabemos qué va a pasar. Por mucho que reiteren las encuestas quiénes van adelante, 2 que sabemos quiénes son, pues ahí hay una incógnita y francamente me parece que empobrece mucho el raciocinio democrático. Además, insisto, en un régimen de 2 vueltas, la primera vuelta es para votar por el que uno quiere, después vienen alianzas. Muchas veces los franceses dicen la primera vuelta se vota por amor y la segunda por odio. Bueno, más allá de esos aforismos, yo sí quisiera que la gente reflexionara. Si les parece que esta es la mejor candidatura, acompáñenme, es eso esencial. Bueno, pero hay otras personas a las que también he oído decir lo siguiente, y lo apunté para no equivocarme. Sí. Me gusta De la Calle, es el que más me gusta, pero votaré por Fajardo porque no me resigno a votar en segunda vuelta o por Petro o por Duque. O sea, muchos dicen, es que sí, si no quedamos en una encrucijada en que va a ser peor para la gente que dice eso. Sí. ¿A usted le pasaría lo mismo si no estuviera de candidato, claro, cierto? Sí, pero eso falla es en suponer, mejor dicho, es tan aleatorio suponer que puede ganar Fajardo y pasar la segunda vuelta como yo. Hay, claro, diferencia en las encuestas. Luego me parece que ese antídoto para ese dilema puede ser insuficiente. En cambio, pues entonces termina siendo tan inútil el otro voto. Es que el problema es mucho más de fondo, porque es, a ver, ¿en qué consiste la democracia? Yo sí veo una deformación.
es que esto se convirtió en una multiplicidad de encuestas, fantástico, pero insisto, esto parece como una carrera de caballos, a ver quién va primero. Y a eso se agregaron, y esto sí me parece aún más grave, se agregaron los pronósticos. Firmas encuestadoras al mismo tiempo hacen pronósticos, con una metodología que dicen que es un algoritmo que nadie entiende. Eso, ¿por qué me parece que se aparta de la ley? Las encuestadoras tienen un estatuto legal, se exigen una seriedad y ahí el Consejo Electoral las registra y tal. Si yo soy encuestador y al mismo tiempo hago pronósticos, primero, eso es absolutamente incoherente. Es decir, en mi encuesta gana Perencejito, pero este otro va a pasar del 7% al 23% y nunca sabemos cómo, y eso termina todavía de confundir más a la opinión pública. Ese punto sí me parece que se debería regular, porque el que se dedique a las encuestas pues lo tiene que hacer, y además los colombianos sí deberíamos pensar en cómo le damos como más solidez a eso y seriedad. Hay fórmulas en distintos países, pero bueno, es lo que nos tocó y ahí vamos. Sigamos en el tema de los dos candidatos que son de centro, que han sido identificados como de centro, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle. Usted ha dicho que sus propuestas son incluso más concretas que las que él tiene, porque muchos dicen que la propuesta de la alianza de él es descafeinada y que él está tibio, en fin. ¿Cuáles son esas propuestas suyas, afines a las de él, que son mejores, por las cuales los que están pensando votar con él, aunque quieran votar por usted, deben decir, no, yo me sostengo en De la Calle? No, dijéramos, primero hay una afinidad en la orientación general y la visión de la política, de la necesidad de limpiar el sistema político, de los estragos de la corrupción. Eso se lo reconozco a Sergio. Él tiene experiencia como alcalde y gobernador. Yo tengo experiencia en grandes temas nacionales, pero en mis propuestas hay cosas de lejos concretas que esas propuestas de Sergio no tiene. Incluso la de educación, a mí me parece que son equiparables, pero en todo lo que es salud, seguridad, por ejemplo, en materia de seguridad, yo realmente veo pocas respuestas de ese lado. No quisiera seguir en este camino, pues, porque es como chocante, pero mire lo que ha pasado. En muchas de estas expertos que califican las propuestas, mi propuesta gana casi siempre, como la primera, no solo frente a Fajardo. Y además también asumo riesgos, para decir la verdad. Ejemplo, en mi propuesta tributaria, yo soy el único que ha dicho, que a los más ricos de los ricos hay que subir los impuestos. Eso no se ha atrevido a decirlo nadie. ¿Por qué? Porque creo que hay que bajarle el impuesto a las empresas, pero ese roto hay que llenarlo. Y soy el único que ha dicho las excesivas exenciones hay que revisarlas una por una. Y ahí hay la posibilidad de recoger 6 billones de pesos para mantener el equilibrio fiscal, que yo creo que es algo indispensable. Mejor dicho, a mí francamente es maluco hablar en primera persona, pero yo tengo una postura muy sólida. Candidato de la Calle, si a 5 días de las elecciones, un poquito menos, Sergio Fajardo dijera, yo incorporo esas propuestas de la Calle que reconozco que son mejores que las mías, usted, faltando días, diría, yo me hago a un lado y le hago un guiño a Sergio. No, la respuesta es, primero la pregunta es especulativa, pero hay un elemento adicional que yo tengo que plantearte también con toda honestidad. Hay una ley que dice lo que te voy a decir que dice, más allá de interpretaciones. Dice, el señor que se somete a una consulta tiene que ir a las urnas, y si no va, tiene que devolver lo que cuesta esa consulta. Y algunos han dicho que eso cuesta 44.000 millones, y seríamos deudores solidarios el Partido Liberal y yo. Repito, si son 44.000 o lo que sea, perdóneme, pero yo con mi señora me senté a mirar las chequeras y no nos alcanza. No nos alcanza. Las monedas. Pero mire, ese es un punto muy importante que yo quería planteárselo, incluso no en los términos de los 44.000, que es una cifra mucho más grande, pero usted hizo un préstamo de 1.500 millones de pesos. Sí, para la consulta. Sí. Para la consulta. Sí. Y pidió un anticipo de 7.000 millones, ¿verdad? Para la segunda, sí. Para la segunda. Sí, sí. O sea, ahí hay unas deudas y la única manera en que usted puede pagar eso es sacando al menos como 600.000 votos para que con la reposición pueda pagar esa deuda. ¿Es algo así la cuenta? Sí, dijéramos que la última interpretación, la última parte de la pregunta no la compartimos. Realmente la ley posterior, que es la 14 y pico, no me acuerdo cuál, dice claramente lo siguiente: el que pida anticipo
se le paga la reposición a la mitad de los votos, o sea, por reposición gana menos. O sea, no 4.000 por voto como se está hablando, sino 2.000 o bueno, lo que sea. Sí. Y eso es lo que justifica, porque se expresa la ley, que no tiene que devolver el anticipo. O sea, es un castigo por haber tenido que acudir al anticipo. Y yo fui el único que acudió al anticipo, pues porque realmente yo no he tenido abundancia de financiación. Hemos hecho la campaña más austera y exclusivamente, casi exclusivamente, con el dinero del anticipo. Bueno, pero entonces si saliera una persona que dice, hombre, no me resigno a 5 días de las elecciones a que esa alianza no se diera y entendiendo cómo está el panorama y los cálculos políticos, no me resigno, soy capaz de poner una plata o un grupo de personas para que no nos toque en segunda vuelta elegir entre dos extremos. Bueno, pero eso está un poco especulativo. Sí, bueno, ya, ¿no? pero sígame la cuerda, le propongo. Bueno. Si alguien dijera eso y usted se liberara de la preocupación del dinero, ¿usted haría ese guiño? Suena especulativo y hay un libro fantástico que se llama What If, ¿qué hubiera pasado si la guerra del Peloponeso, no sé qué? No, pues ese es un ejercicio, pero te voy a contestar de otra manera. No me vas a creer lo que te voy a decir. Ayer me notificaron una demanda por esos fondos, o sea que ya estamos ante una realidad, que es que hay un tipo que le dio por demandarme con el cuento de que eso era mucha plata y no sé qué diablos, o sea que... Pero ¿demandar qué? Que demandar la realización de la consulta, además de clavo pasado. No, él demandó antes y la circunstancia de haber hecho la consulta, una cosa pues medio desquiciada, pero que eso no se debía haber hecho, incluso una cosa que sí es francamente alucinante. La razón de la demanda es que afecta a la moralidad pública, una cosa que está en la ley. Pero eso seguramente en los tribunales se resuelve, pero yo lo que quiero entender es si el problema es de plata y no de afinidad ideológica y de propuestas, pues bueno, entonces, el país vale más que 44.000 millones. Sí, y supongo, pero entonces te voy a contestar de otra manera que me parece que es más productiva y que se basa en hechos, porque esta discusión lo que desnuda es unas circunstancias, ya la mencioné, y es que yo invité a Fajardo, la invitación de David a Goliat en noviembre, 3 veces le dije para que hiciéramos la consulta el 11 de marzo, y eso era el momento en que se pudo, porque después el Consejo Electoral, para el segundo famoso café, dijo, no, eso ya pasó el tiempo. Luego, no, yo sí creo que hay un problema. Pero lo que traigo a colación es anécdotas para decir, este no es un problema de egos. A veces leo que hay gente que dice eso. ¿Cómo va a ser un problema de egos un señor que es candidato oficial del Partido Liberal y sin embargo le dice a Fajardo, vámonos a una consulta el 11, cuando él me quintuplicaba en las encuestas? Luego, no, lo que pasa es que ahí hay una situación realmente muy complicada. Pero el problema, mejor dicho, si se resolvieran todas las demás, el problema de la plata sigue estando. Y esa sería una razón para que usted diga, no, yo creo que tenemos afinidades y que deberíamos habernos sumado. Y que yo nunca tuve problema en sumarme. Que eso ya es tarde, sí. Yo a estas alturas no puedo dar el mensaje de que yo estoy listo a echar para atrás, porque no me pregunte eso. ¿Qué van a decir bueno, mis pero electores? Pero es que sus electores, y yo los he oído, dicen, hombre, qué vaina, sí, qué vaina esta situación. Sí. Queríamos votar o por el uno o por el otro, que estuvieran juntos, claro, y todavía hay tiempo. No hay, porque yo no me puedo meter en ese laberinto de las legalidades. Morir yo, pues, con una deuda de 44.000 millones o con una demanda. Si alguien por allá, un filántropo, soluciona ese asunto. El hecho para mí, claro, es que sí hay afinidades. Sí debimos haber hecho eso. Sí no se pudo porque se negó Sergio cuando se podía hacer y lamentablemente esta situación ya es irreversible. Sí, usted dice que este no es un problema de egos y yo, por lo que conozco de usted, le creo. A lo mejor del otro lado sí es un problema de egos, pero lo que también los periodistas sabemos del lado suyo y específicamente del lado del Partido Liberal es que hay un problema de lealtad dicen muchos, de lealtad suya hacia el presidente Gaviria, que es el que realmente al final se opuso también a esa alianza. ¿No está por encima el país que el presidente Gaviria, la lealtad a él? Sí, pero esa impresión sí es equivocada por lo siguiente. En efecto, César Gaviria tuvo reticencias, pero es el momento en que surge el concepto del Consejo Electoral, que es absolutamente explícito. Ahí está lo que dice, señores, porque ¿cuál era mi razonamiento? Mi razonamiento es, yo no estoy traicionando al elector. La tesis es si uno puede traicionar o no al elector. Ese es el valor que hay en esta discusión jurídica.
Lo que yo sostuve es, no traiciono al elector porque fue el elector el que me dijo, voto por Humberto de la Calle para que sea candidato del Partido Liberal o para que vaya. Sí, la pregunta lo decía y lo dijo Daniel Coronel en una columna muy claramente. Resulta que finalmente en el segundo intento, que es cuando habla Gaviria, ya eso estaba inhabilitado. Estaba inhabilitado, pero dicho sea de paso, como comentario, como nota de pie de página, tampoco es malo que haya lealtad con los partidos, porque es lo otro que yo estoy viendo en esta democracia. Primero, regida por las encuestas, y 50 y pico de tipos pidiendo firmas. Hombre, tenemos que ponerle algo de seriedad al ejercicio político. Los partidos están en crisis todos, la indignación es muy grande, eso es cierto, pero lo que hay que hacer es un desarrollo para reconstituir los partidos. Yo tengo que hacer una pausa para comerciales, pero le voy a plantear una pregunta para que me la responda después de la pausa. ¿Qué pasa, doctor de la Calle? Usted no se echa para atrás en estos días que quedan, vamos a estas elecciones el domingo, pasa lo que están diciendo la mayoría de las encuestas, que es que Duque y Petro pasan a segunda vuelta, y resulta que la diferencia entre el segundo y Sergio Fajardo corresponde a los votos que usted va a sacar en primera vuelta. ¿No le quedaría como una angustiecilla histórica de que si usted hubiera hecho ese guiño, a lo mejor hubiera sido Fajardo el que pasaba a segunda vuelta y la historia del país sería distinta? Ya volvemos a Mejor Hablemos. Estamos conversando con el candidato a la presidencia por el Partido Liberal, el doctor Humberto de la Calle. Habíamos dejado planteada la siguiente pregunta antes de ir a comerciales. ¿Qué pasaría, doctor de la Calle, si este domingo pasan a segunda vuelta lo que las encuestas dicen? Petro y Duque, Duque y Petro. Y de tercero queda Sergio Fajardo, no pasa a segunda vuelta, pero la diferencia entre Petro y Fajardo equivale a los votos que usted va a sacar en primera vuelta. ¿No le quedaría a usted como el dolor histórico de que si usted hubiera hecho ese guiño, hubiera podido ser Fajardo el que pasa a segunda vuelta y no nos hubiera tocado elegir a los colombianos entre dos extremos? El dolor histórico le correspondería a Sergio. Por favor, te repito, le dije cuando se podía hacer. Le dije cuando me quintuplicaban las encuestas. Yo sí creo que aquí la responsabilidad es absolutamente clara. Pero bueno, tampoco quiero hacer una polémica con Sergio Fajardo por esto. ¿Fin de la respuesta? A él es al que le queda la preocupación. Pero yo no creo, y el remordimiento. Yo no creo que a usted no le quede porque usted es un patriota. No, pero por yo no eso creo lo que a usted llamé. no le quede. No, es que precisamente estoy respondiéndote. Yo fui el que lo llamé 3 veces. Eso ya lo sabemos, pero pues todavía entonces, faltan ¿dónde 5 está la días para falla? las elecciones. La falla no fue mía. La falla no fue mía porque en este momento yo no me puedo retirar. Luego esto se volvió. Pues usted no se puede retirar, digamos, usted no se puede retirar ni del tarjetón, ni de nada, pero usted puede hacer un guiño, de manera que quienes sienten la cosa de me gusta de la calle, pero voy a votar por Fajardo y van a hacer ese voto un poco con la angustia de estoy traicionando lo que quiero, lo hagan ya con más libertad. Sí, pero volvemos a la perspectiva del voto útil, porque el guiño pudiera ser al revés. Es decir, ¿por qué soy yo el descalificado sobre la base de unas encuestas? Yo entiendo lo que usted dice, que las encuestas se han equivocado mucho y estamos de acuerdo, pero tampoco tanto. Y además usted, que ha participado en tantas, usted que lleva cuántos años en política, 50, no sé cuántos, usted sabe que ya cuando las encuestas dicen eso es porque hay una cosa clara, no, sí, ¿no? Pero ya y la diferencia es muy grande. Pero es que has llegado a un grado de refinamiento de la pregunta que estás calculando, no la encuesta. Si, entonces yo haría una contrapregunta si el periodista fuera yo. Es que las encuestas muestran que no alcanza lo de Sergio y lo mío, no alcanza hoy. Entonces, ¿cuál es el criterio? Porque es totalmente especulativo lo que estás diciendo, decir, no, el número de votos, no, hoy tampoco alcanza. Hoy tampoco alcanza. Entonces, esa hipótesis, todo demuestra que no va a funcionar. O sea, ni así. por la plata, ni por la cosa legal, ni porque los votos sumados tampoco alcanzan. No, o sea, no hay manera. No, porque además yo quiero que los colombianos opinen sobre mis propuestas. Yo tengo un mensaje, yo quiero que ese mensaje perdure. Yo quiero que aún no pasando haya una especie de legado. Yo creo que he hecho una campaña con sustancia y con no solo propuestas, sino temas extraordinariamente importantes para Colombia. Me tomo la frase que acaba de decir, aún no pasando haya una especie de legado. Si hay algún político en Colombia que no haya sido presidente y ya esté en la historia de Colombia, es usted. Porque usted tomó decisiones como la de dejar la vicepresidencia cuando el proceso 8000 y porque usted lideró el proceso de paz con las FARC. Algo, una noticia mundial. Usted ya está en la historia, usted ya dejó un legado.
¿Quiere otro? No, pero el problema no debe mirarse así porque yo no necesito la banda presidencial para colgarla en mi biblioteca en un acto de vanidad. Yo creo que soy útil para Colombia. Es para mí muy difícil hablar en primera persona del singular, pero yo he mostrado experiencia y resultados, entre otras cosas los que tú misma has mencionado. Porque es que sí es el contrasentido, es como un novio que la novia le dice, mire, usted va a ser tan buen esposo que es mejor que se haga a un lado y yo me levanto otro. No, no tampoco. Ay, bueno, no, yo tenía mi mejor intención. Bueno. Pero le voy a hacer otra pregunta. Si a segunda vuelta pasan Duque y Petro, el Partido Liberal seguramente, pues, porque es un partido, tomará una decisión de por el uno o por el otro. Humberto de la Calle, que varias veces ha dicho que al país no le convienen ni Duque ni Petro, ¿qué va a hacer? Sí, no, yo eso lo respondemos a las 7 de la noche del 27, hablamos por teléfono y tal. No, hoy no puedo especular porque es que eso no... Primero hay que esperar el resultado. Entre otras cosas, más allá de las encuestas, la cifra de votos que yo obtenga es variable. Yo no sé, yo tengo que proceder sobre realidades. Sí he dicho lo que tú has dicho. Me parece que son dos opciones inconvenientes, para decirlo de la manera más suave. Pero esperemos. Y una cosa que has dicho que sí es totalmente cierta, pues es que el partido se expresa a través de sus directivos, de su institucionalidad. En la hipótesis de que yo no pase, puede ser que la opinión mía alguien me la pregunte y puede ser que mis propios seguidores me pregunten. Yo responderé en ese momento, pero oficialmente el partido se expresa a través de otros canales. Lo que sí puedo decir es, yo estoy ligado fundamentalmente a dos temas en mi vida, que son la defensa del núcleo de la Constitución, no de los elementos funcionales, no de las reglas de la copropiedad, que eso se puede cambiar, eso no es lo importante, sino el tipo de sociedad que está allí viva y que hay que terminar de cumplir y precisamente no dar marcha atrás. Y segundo, los temas de la consecución de la paz. Y yo voy a seguir en mi vida pública en eso, seguramente por fuera de cuestiones electorales. Pues porque si el desenlace es ese, pues obviamente, sencillamente los colombianos no me apoyaron en esta tarea, pero bueno. Bueno, yo le acepto que usted no me vaya a decir voy a votar en blanco, o voy a votar por Duque, o voy a votar por Petro, pero yo creo que lo que sí me puede decir es si usted se va a alinear a la decisión que tome su partido para una segunda vuelta si usted no pasa. No sé, es que esperemos, eso sigue siendo tremendamente... Pero no hay un sí rotundo. Pues, no, pues yo tengo tengo usted que podría examinar. tomar una decisión distinta a la que tome el Partido Pues Liberal. esperemos a las 7 u 8 de la noche del 27 sobre los es que ya hechos y cómo cifras. son las cosas. Me juro aquí, delante de los televidentes, que llamo por teléfono apenas sepamos los resultados. Bueno, doctor de la Calle, quedan 2 minutos y quiero que usted los aproveche para tratar de convencer a esos, de nuevo, yo sé que ya lo respondió, pero quizá con más contundencia, de convencer a esas personas que están diciendo, mi candidato es de la calle, me gusta de la calle, es lo que le conviene al país, pero definitivamente no va a votar por él porque no va a pasar. Entonces, una primera aproximación, la que ya dije, primera vuelta, vote por el que le guste. Segundo, pues además de todo, no solo buenas propuestas, sino experiencia en líos nacionales. Cuando la constituyente se dijo, el país va al abismo, y el resultado fue este, y por mucha discusión que haya, las FARC se acabaron como grupo guerrillero. Y además tengo talante, tranquilidad, sosiego, yo no miento, yo no uso la autoridad de manera arbitraria, comprendo las necesidades del diálogo. Aquí va a haber mucha conflictividad social, entonces se necesita alguien que agrupe y que no divida más. Yo miro con espanto que siga esta polarización, 4 años más de eso no lo aguantamos. Yo creo que ese es un buen argumento. Es Humberto de la Calle, el candidato por el Partido Liberal, a menos de 5 días de las elecciones. No tira la toalla, no da el brazo a torcer, no hace un guiño por otro candidato. Y bueno, aquí nos veremos, vamos a hablar el domingo a las 7 de la noche. Listo. Exactamente. Vale. Bueno. Muchas gracias. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Feliz noche, gracias.
Mejor hablemos.